Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación por esta posibilidad que nos da de hablar en este recinto y además felicitarlos, porque la Feria del Libro es un orgullo para todos los argentinos, es un orgullo por lo que representa hoy y por lo que ha representado durante todos estos años. Hubo años que fue muy difícil hacer esta Feria del Libro por distintas circunstancias y sus organizadores perduraron con esfuerzo, con sacrificio y sobre todo con visión del valor que tiene el libro, del valor que tiene la cultura para una sociedad. Y hoy reciben esos frutos con el reconocimiento de toda la sociedad argentina por el trabajo que han hecho. Así que realmente los felicito y para mí también es un orgullo venir a visitar esta feria que tanto ofrece en todos los campos. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que también, además de ser un evento normativo, es un evento cultural. Es cultural porque se refiere a la cultura de los argentinos. El Código Civil y Comercial es el código del ciudadano común. Desde el siglo XIX, es reconocido como aquello que regula la vida cotidiana de todos nosotros. La Constitución es lo que regula el Estatuto del Poder, los grandes temas, pero el Código Civil es aquello que se refiere a los aspectos más cercanos de la vida cotidiana. Desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos a la mañana hasta el atardecer. Entonces es algo que está directamente vinculado a la vida concreta de cada uno de nosotros. Y por eso es importante que en todos los ámbitos hablemos del Código Civil. No es solamente un tema que interesa a abogados, abogadas, escribanos, profesionales en general, jueces y juezas, sino que debe interesar a todos, porque nuestra vida está involucrada en cada una de las decisiones que se han tomado en este Código Civil y Comercial de la Nación. Es una obra colectiva, en el sentido de que empezó con el trabajo de la comisión redactora, participó la comisión con muchos académicos de todo el país. Luego intervino el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, es decir, es un producto de los poderes del Estado y de la sociedad y del mundo académico. Una obra colectiva en la Argentina que tanto nos cuesta a veces lograr obras colectivas. El primer orgullo es justamente luego de tantos años de fracasos en los intentos de codificación, desde 1987 en adelante, hoy por fin podemos decir que logramos algo en común. Hemos discutido como corresponde, se ha debatido, pero tenemos una obra colectiva y eso nos enorgullece. Los argentinos tenemos siempre muchos triunfos individuales, pero nos cuesta tremendamente lograr algo colectivo, donde hay diversidad de ideas, de opiniones. Esto se ha logrado y es un orgullo. Yo les voy a hablar en una primera parte de lo que significan los valores del Código Civil, en qué cosas importantes este Código Civil afectará nuestra vida, y luego el proceso de implementación, que es la aplicación. ¿Cuáles son los valores que tiene este Código Civil respecto de la ciudadanía? El primero, del cual me interesa hablarles, es justamente el de la ciudadanía del siglo XXI. Nosotros hemos trabajado fuertemente en este concepto porque el ciudadano del siglo XIX, que fue cuando se redactaron los primeros códigos en nuestro país, es el ciudadano que tenía un rol pasivo, que era el ciudadano que estaba previsto como categoría para las elecciones y designaba a sus representantes. Pero el ciudadano del siglo XXI es muy distinto. El ciudadano de este año y de los que vienen para adelante es alguien activo, es alguien que ejerce sus derechos, es alguien que cuida de sí mismo frente a las enormes dificultades que ofrece una sociedad compleja, multicultural, cambiante, un mundo en general
que está cambiando. Y por eso hay un esfuerzo muy grande en dar los instrumentos para que esta ciudadanía del siglo XXI sea una realidad. ¿Y cuáles son esos instrumentos? En primer lugar, me parece importante que el Código menciona la dignidad como un derecho personalísimo. Y tiene mucha importancia que reconozcamos que todos los ciudadanos de este país, hombres y mujeres, tienen derecho a la dignidad. Porque muchas veces somos tratados indignamente. En la vida cotidiana, acá no hablamos a veces de grandes temas, de poderes, sino en las cosas cotidianas se afecta la dignidad de la persona humana, desde el tratamiento abusivo que a veces se hace de los menores, de las personas por nacer, hasta el tratamiento de los adultos. Ser tratados con dignidad es algo que es muy importante y es la primera norma que contiene este código en materia de derechos personalísimos. La segunda, que es muy importante, se refiere a la libertad. Dignos y además libres. La libertad en el sentido de que cada uno de nosotros tiene derecho a definir una serie de cuestiones conforme a nuestros criterios personales y no ser impuestas por otros. Y este derecho a la libertad son cuestiones muy concretas que se ven en la vida cotidiana también. Hay acciones específicas para que nosotros podamos tener derecho a la libertad. Y esto implica una variedad de situaciones. Por ejemplo, la libertad de las personas que tienen enfermedades mentales, que es algo que ha despreocupado al legislador del siglo XIX y que hoy es una realidad tremenda en nuestro país y en muchos países del mundo, donde las personas que tienen ciertas disminuciones mentales son fácilmente internadas, y allí no solo internadas, sino abandonadas. Y al ser abandonadas se ve afectada su libertad. Y esto afecta a un grupo poblacional muy importante y que hay que tener en cuenta. Por eso se invierte en este código como una regla copernicana, se da vuelta y se dice que todas las personas se presumen capaces. Esto que suena algo común no es la regla. Hace muchos años era muy fácil declarar la incapacidad de alguien y nombrarle un sustituto, un representante. Y con el enorme desarrollo que tiene la tecnología actual, es muy fácil que todos seamos declarados incapaces de alguna manera y limitados en nuestros derechos de libertad. Por eso se han receptado aquí tratados internacionales para la protección de las personas con salud mental y se ha utilizado un fallo de la Corte, Tufano, en el cual hubo una persona que estuvo 25 años detenida en un establecimiento mental y se establecen criterios muy rígidos para evitar la internación inmediata. Primero hay que hacer toda una serie de pasos y la internación es la última alternativa que se debe tener presente y siempre con un estricto control judicial y del juez cercano donde está la persona internada. Porque lo que ocurre muchas veces es que se decide la internación y luego se lo destina a otro lugar y allí uno queda abandonado. Y cuanto más se queja, peor es la internación. Esto está también relacionado con otra norma que dice que cuando hay una persona incapaz, lo importante no es anularlo y designarle un representante, sino ayudarlo a superar esa incapacidad. Por eso hay sistemas de apoyo. La idea no es que los incapaces sean más incapaces, sino que logren la capacidad. En estos aspectos concretos es donde se nota la libertad cotidiana. Muchos de estos aspectos están previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Otro aspecto que hace también a la ciudadanía del siglo XXI es el trato no discriminatorio, porque lo tenemos en la Constitución, pero además en estas normas hay muchos aspectos que se refieren al trato no discriminatorio. Y muchas veces se discrimina sin darnos cuenta, se discrimina en el lenguaje. Hemos redactado muchas normas de manera distinta para que no quede ese lenguaje que implícitamente implica una discriminación. Pero también
hay normas específicas para evitar la discriminación entre el hombre y la mujer en las relaciones de familia. Es la primera norma que establece en materia de familia. La primera norma al introducirse dice que no debe haber ninguna disposición de este código que haga presumir discriminación entre el hombre y la mujer. Es un derecho constitucional que ahora está en el centro de las relaciones de familia. Y luego esto se revela en una cantidad de normas particulares. Trato no discriminatorio en materia de género, pero también en las relaciones de consumo. Se dice que las tratativas previas a las relaciones de consumo no deben tener carácter discriminatorio. Y esto muchas veces se vive en diferentes situaciones. La discriminación que sufren los consumidores porque no se los deja entrar a un lugar por distintos aspectos, por la imagen, o por la nacionalidad, o por las opiniones. Esto, que está en una norma constitucional, ya lo tenemos, pero la norma constitucional está muy arriba, el código está mucho más cercano del ciudadano y a disposición, porque se consagran derechos para hacerlo efectivo. Además de la discriminación, la libertad y la dignidad, la ciudadanía del siglo XXI implica la protección que nosotros debemos hacer de nuestro propio cuerpo, que esto es algo que se va a producir en los próximos años. Yo siempre digo que cuando se legisla hay que tener la mirada de estadista, es decir, pensar qué va a ocurrir de acá a 10, 20, 30, 50 años. Así tenemos que pensar. Y si hoy el cuerpo humano es materia de tratamientos médicos en diferentes aspectos, el desarrollo que tiene la genética es tan avanzado, pensemos dentro de 20, 30, 50 años lo que puede ocurrir. Y lo que puede ocurrir es que haya comercialización sobre distintas partes del cuerpo humano. Y esto va a afectar justamente a las personas más vulnerables, porque aquellos que no tengan recursos podrán ser sometidos a la presión de tener que disponer de partes de su cuerpo para poder sobrevivir. Esto que las películas anuncian no es una utopía, puede suceder en tiempos no muy lejanos en la humanidad. De hecho, hay países que ya lo están sufriendo. Por eso hay una norma inicial en este título introductorio que establece que se pueden hacer relaciones jurídicas sobre el cuerpo humano, porque no hay que paralizar la evolución de las ciencias, pero no la comercialización. Es decir, hay valores, hay una definición de valores. ¿Se puede comercializar sobre el cuerpo humano? No. ¿Se pueden hacer actividades? Sí, con finalidad terapéutica, social. Esto está permitido. ¿Se puede hacer investigaciones sobre embriones humanos de carácter genético? No, porque puede haber una programación genética de la vida humana. Es decir, acá hay definiciones valorativas importantes para todos nosotros, en tanto ciudadanos del siglo XXI. Y estas definiciones están también relacionadas con acciones concretas, porque al mismo tiempo que están todos estos derechos consagrados, también tenemos las acciones, porque si decimos que hay derechos y no hay acciones, estamos en el terreno de lo meramente declarativo. Y nuestro pueblo no quiere solamente derechos, quiere realidades. No solamente la ley, sino también que esa ley pueda ser aplicada y la iniciativa la tengamos cada uno de nosotros, es decir, accionar o no accionar. Por eso los derechos son individuales. Y hay muchos derechos, sobre todo de carácter preventivo, para que estos principios de la ciudadanía del siglo XXI sean aplicables. Y creo que hay un aspecto más dentro de la ciudadanía del siglo XXI que a mí me parece que hay que mencionar siempre, que es la evolución que está teniendo la sociedad en materia de expectativa de vida. Pensemos nosotros que la expectativa de vida es de 70 años, 73 años y va a seguir evolucionando y vamos a tener una población adulta en los próximos 50 o 100 años que va a ser muy importante y que esa población adulta necesita de derechos para superar
lo que denominamos la vulnerabilidad cognoscitiva. ¿Qué quiere decir? Que va a vivir en un entorno tecnológico cada vez más incomprensible. La vida adulta de las personas de edad avanzada va a ser cada vez más difícil si nosotros no pensamos en su protección. Por empezar, la soledad de las personas de edad avanzada. Muchas veces las familias, como evoluciona hoy la sociedad, no pueden hacerse cargo, entonces están en lugares que son para que las personas adultas sobrevivan. En esos lugares muchas veces se le hacen firmar papeles donde se den derechos. En este código especialmente se previó esa situación, mejorando las acciones para evitar eso, y si eso se produce, para declarar la nulidad de todos esos contratos que se les hacen firmar a personas adultas en establecimientos geriátricos, en tantas situaciones que hoy se viven y son materia de tragedias cotidianas. Pero además, las personas adultas, al vivir en un complejo tecnológico tan difícil, en pocos años, se van a ver en dificultades para poder moverse, porque pensemos en la robotización que se viene, en todos los servicios bancarios que están online, en todo lo que hacemos hoy multiplicado por 100, porque en los próximos años va a ser muy complejo el entorno tecnológico y además evoluciona con una rapidez y dinámica inalcanzable para la adaptabilidad normal de cada uno de nosotros. Entonces, si no pensamos en eso, vamos a encontrar muchísima gente, todos nosotros, que vamos a estar ante un entorno muy difícil de entender. Cómo manejar las computadoras que van cambiando, los teléfonos, el banco, tomar un tren, todo es cada vez más tecnológico. Por eso hay toda una cantidad de previsiones para esta vulnerabilidad cognoscitiva que establecen la obligación de informar, de ofrecer soluciones simples cuando hay propuestas tecnológicas, es decir, disminuir esta distancia en el conocimiento del entorno tecnológico que va a ser tan importante en los próximos años. Entonces, este primer tema nos parece que es uno de los grandes valores que se han perseguido en este código, que es la ciudadanía del siglo XXI, en el cual los ciudadanos por sí mismos se defienden frente a las realidades que les va a tocar vivir. Pensemos también en la imagen. La imagen es otro de los grandes temas que están allí previstos. La imagen es algo que está en todos lados. Los que son niños hoy, adolescentes, ponen todas sus fotos en internet. A lo largo de 30 años de vida, toda su vida va a estar, toda su imagen va a estar en internet. Dentro de 30 años, un niño de ahora va a tener toda su vida en internet. ¿Cómo lo protegemos? Bueno, acá hay acciones para eso. Los datos personales, todos nuestros datos personales están en internet. ¿Cómo nos protegemos frente a eso? Aquellas imágenes de Orwell o de Foucault que hablaban de un mundo controlado van a ser realidad en 20, 30, 40 años cuando se organicen todas las bases de datos. Entonces, ¿quién es el dueño del dato personal? Cada uno de ustedes. Estas son las cosas que tenemos que pensar y dar acciones concretas. No solo la ciudadanía del siglo XXI está prevista, otro gran valor es la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos, que está en nuestra Constitución y ahora están en el Código Civil. El Código Civil, como era lógico en su época, porque en esa época, la de Vélez Sarsfield, se pensaba de otra manera, se negaba la existencia de los pueblos originarios, pero eso cambió en la Constitución de 1994 y cambió también ahora en el Código Civil. Entonces no hablamos solo de ciudadanos, también hablamos de pueblos originarios. Y están incorporados los pueblos originarios conforme con la Constitución. Entonces tenemos un código que es uno de los primeros que tiene
pueblos originarios, con derechos, acordes con lo que dice la Constitución y también con las normas que regulan la propiedad de los pueblos originarios. Pero es un reconocimiento importante, fue uno de los temas más debatidos en todas las audiencias públicas que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país. La participación de los pueblos originarios en este tema fue muy fuerte y reflejó una realidad que a los argentinos a veces nos parece lejana. Pero hoy tenemos una litigiosidad muy grande por parte de los pueblos originarios que reivindican sus derechos en casi todas las regiones del país. Bueno, hay que ordenar esta litigiosidad, hay que reconocerles los derechos, encontrar un punto de equilibrio y ahora están incorporados en el Código. Entonces tenemos ciudadanos y también los pueblos originarios que por primera vez entran por la puerta grande en el Código Civil. También tenemos un tercer tema que me parece que es muy importante, que son los consumidores, que es el primer código que incorpora a los consumidores, reconociendo algo que es la vulnerabilidad económica. No todos somos iguales cuando negociamos. Hay muchos, y en eso estamos todos, por distintas razones, que nos vemos obligados a tomar o dejar, o bien aceptar condiciones que muchas veces no leemos en casi todo lo que hacemos en nuestra vida, desde la mañana a la noche y desde que nacemos hasta que nos morimos, porque vivimos suscribiendo contratos de todo tipo, aunque no se trate del contrato tradicional. Muchas veces hay automatización cuando uno sube un transporte, o bien cuando suscribe la televisión por cable, o la medicina privada, o la telefonía, prácticamente todo. Cuando va al supermercado, cuando compran un televisor, todo eso es algo que hace a la vida de los consumidores y que está siempre en gran discusión. Es uno de los grandes temas que tienen las sociedades actuales en todo el planeta. Y el Código los ha incorporado con una cantidad de normas muy importantes, que son conocidas muchas de ellas, porque ustedes saben que ahora, con este Código y ya antes, se pueden cuestionar las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas que uno suscribe a veces sin darse cuenta, que están en la letra chica, porque no tuvo tiempo de leerla, porque no tuvo la posibilidad de cuestionarla, porque si usted la cuestiona no lo acepto. En esos casos, los jueces tienen la posibilidad de declarar la nulidad de las cláusulas abusivas. Pero este código se preocupa también de toda una fase previa de la contratación, que es muy importante y que se refiere a las tratativas, a las prácticas comerciales. Porque antes de comprar algo, hay toda una estructura que nos lleva a comprar. Y esas prácticas comerciales están fuertemente tratadas aquí. Y se dice, por ejemplo, que en esas tratativas comerciales no debe haber tampoco trato discriminatorio, debe haber respeto de la dignidad. Cuando uno ve gente que hace colas extensas y trámites burocráticos, eso afecta el trato digno que merece el consumidor. Y son cuestiones que parece que no deberían ser tratadas por la ley, pero es lo que nos arruina la vida cotidiana, de eso se debe ocupar la ley. Cuando uno ve que llama para hacer un reclamo y lo atiende una computadora y de ahí lo pasa a otra computadora y está horas y horas reclamando y nunca encuentra una respuesta, eso afecta también el trato digno. Entonces hay muchas disposiciones de este tipo que tienen que ver con el trato que reciben los consumidores y establece pautas claras. Debe ser un trato digno, debe haber información clara, debe haber respuestas frente a lo que se reclama. Y hay una cuestión que a muchos le ha llamado la atención que esté aquí en este código, que es la regulación de la publicidad. Y la publicidad es algo muy importante y nosotros estamos orgullosos de que se haya podido y que haya permanecido la regulación de la publicidad en este código y no haya sido suprimida. ¿Por qué? Porque hay
una regulación sobre la publicidad inductiva. Y en especial se habla de la publicidad inductiva cuando induce al consumidor a comportamientos que puedan ser lesivos de su salud. Esto, que parece una enunciación abstracta, nos pasa todos los días. Y el ejemplo más claro ha sido el del hábito de fumar. Hace 50 años la publicidad inductiva inducía a fumar, y quien se educó en esos años estaba siguiendo las pautas culturales de la época y veía en televisión, en el cine, los modelos culturales, los grandes personajes del mundo de la cultura y del cine, todos con modelos de fumadores, y se ocultaba la información sobre los daños que causaba. El ocultamiento de la información es algo que está absolutamente comprobado. Hay un trabajo de la Harvard Law Review de 60 páginas donde va enumerando todo lo que se sabía y lo que no se dijo durante años, hasta que se admitió que causaba daños a la salud. Hubo una publicidad enorme induciendo al hábito de fumar. Eso cambió. Ahora, el que se formó en esa época, hoy es un paria cultural, porque no puede entrar a este lugar, no puede entrar a un hotel, no puede entrar a un restaurante, no puede entrar a ningún lado, porque el que siguió aquellas pautas cambiaron en el curso de una vida, cosa que antes no ocurría. Las pautas culturales desde el siglo XIX hacia atrás pasaban generaciones sin cambiar, pero hay que prestar atención a esto, cambian en el curso de una vida. Y pensemos ahora cómo vivimos nosotros, cómo la publicidad nos induce a comportamientos de todo tipo. Los niños tienen muchos comportamientos similares que trascienden incluso las fronteras. Y ya casi no hay diferencias culturales entre los niños que juegan a los mismos juegos, hacen las mismas cosas en países muy distintos por influencia de la publicidad inductiva. Los adultos seguimos pautas de la publicidad inductiva. Por ejemplo, en alimentos. Piensen ustedes cómo se ha borrado la frontera entre el alimento y el medicamento. Porque hoy, si ustedes van a cualquier supermercado y ven la publicidad, consuma esto que no tiene colesterol, aquello que no tiene sal, aquello que le hace bien para una cosa, aquello... Es decir, todas sugerencias sobre la salud. Y nosotros seguimos esas pautas. La comida orgánica y tantas cosas, en todos los campos. Ahora bien, pensemos si dentro de 50 años pasa lo que ocurrió con el hábito de fumar, y se dice, no, todo eso estaba equivocado, estaba oculto y ahora causa daños. A nosotros nos parece que no puede ocurrir, pero al que fumaba hace 50 años tampoco le parecía que eso podía ocurrir. Y hoy hay muchas investigaciones sobre alimentos en los cuales no hay muchas seguridades sobre si causan daño o no lo causan. Por ejemplo, los alimentos genéticamente modificados, que son casi todos lo que consumimos. Entonces, lo importante no es prohibir, es informar. Es que la publicidad inductiva, cuando induce a comportamientos que pueden ser lesivos, tiene la obligación de informar, digan la verdad, investiguen. Y además los consumidores tienen la posibilidad de pedir eso. Este es un debate importante, y yo creo que es una de las normas que va a abrir los ojos a mucha gente para este proceso de implementación que vemos. Va a haber mucha discusión sobre esto, porque es muy importante que tengamos en cuenta lo que pasa en esta materia, es decir, los tratos previos al consumo. Nosotros ya vamos a consumir con una idea preconcebida que viene no de nuestras propias decisiones o parcialmente, viene de un aval publicitario muy fuerte. Entonces, cuando se trata de la salud, hay que informar adecuadamente. Y también es un código que protege a los consumidores en Internet.
Fíjense que nosotros por primera vez tenemos ahora normas que regulan y protegen a los consumidores en Internet, que no es un tema menor. Cada vez más contratamos en Internet y cuando nosotros hacemos ese clic, lo llaman click agreement, que son el cliqueo, uno acepta condiciones generales de todo tipo. Y si pensamos que de acá a 20, 30, 50, 100 años va a ser todo electrónico, bueno, vamos a tener un problema muy serio. Ya ahora hay provistas normas, entonces, que disponen protección, principalmente donde uno se puede defender. Porque en Internet modifica las categorías de espacio y de tiempo. Es decir, uno contrata, celebra un vínculo, pero no hay un espacio, es el espacio virtual. Y si uno quiere defenderse y decir, bueno, ¿y dónde litigo? Bueno, puede ser que ahí cuando hizo el clic le diga a usted tiene que litigar en la isla de Man o en un país muy lejano. En cambio ahora se dice, no, acá hay que litigar en el lugar donde se entrega la prestación o donde el consumidor está. Es decir, hay varias opciones, pero siempre protegiendo el derecho que tenemos nosotros a reclamar cuando las cosas no funcionan, y eso también vale en Internet, porque si no, si ignoramos estas realidades, hacemos un derecho que no tiene utilidad, y mucho menos de acá a unos años, donde esto va a ser regla común. Y no se puede legislar pensando en el día de hoy. Hay que legislar pensando como deben pensar los estadistas, ¿no? Medianos, largo plazo, ¿hasta dónde llega nuestra perspectiva? Bueno, estos son temas que hoy se están discutiendo por lo que va a suceder mañana. Este es un código también civil y comercial, por eso es muy importante decirles que en materia comercial este código consagra muchísimas disposiciones, porque es importante proteger a la empresa y el comercio. No es un tema menor, porque sin empresa, sin comercio, sin mercado no hay consumidores tampoco. Entonces, así como nuestra Constitución protege en el artículo 43 las relaciones de competencia, este código tiene una norma que combate el abuso de posición dominante. Porque si nosotros tenemos un mercado competitivo, los consumidores van a estar más protegidos. Porque uno puede decir, bueno, usted no me gusta, voy a otra empresa. Pero si los mercados están concentrados, los consumidores van a estar debilitados. Es decir, que hay un equilibrio aquí entre mercados competitivos, que no exista abuso de posición dominante y, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. Pero este código tiene muchas disposiciones para proteger la contratación de las empresas, lo que en materia empresarial se llama seguridad jurídica, es decir, la previsibilidad. Por ejemplo, se dice que el contrato tiene protección constitucional. Esto, que parece una cuestión abstracta, es algo muy importante. Los argentinos lo hemos vivido en épocas de crisis. Todos recordamos el corralito amargamente, y ahí nos dimos cuenta que el legislador puede, por razones de emergencia económica, modificar los contratos, porque considera que es un asunto privado y cambiarle lo que quiere. Eso fue tan conmocionante que luego generó toda una doctrina y jurisprudencia posterior, y por eso ahora se dice eso no se va a poder hacer porque está protegido constitucionalmente. Los derechos contractuales tienen protección constitucional. Y esto es importante para la actividad empresaria, para darles seguridad jurídica. Y también este es un código que tiene muchísimas disposiciones que receptan todos los nuevos contratos. Porque nosotros vemos, por ejemplo, McDonald's y tantas franquicias a lo largo y al ancho del país, pero no teníamos una regulación de las franquicias. Ahora hay regulación de todos estos contratos nuevos que están en el código y que van a facilitar enormemente la actividad empresaria. Y no solo la actividad empresaria de las grandes empresas, que muchas veces no necesitan tanto
porque contratan fuera del país, sino las pequeñas y medianas empresas. Nosotros necesitamos un país con pequeñas y medianas empresas fortalecidas para que haya empleo. Entonces este código ha prestado mucha atención a todos los instrumentos que favorecen a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, los vínculos asociativos que permiten que nuestras economías regionales tengan crecimiento, o la posibilidad de que aquellos emprendedores que hacen una empresa y no crean una sociedad luego tengan un fracaso cuando fallece y sus herederos se pelean y destrozan la empresa. Entonces se pacta la posibilidad de una indivisión para que esa empresa siga, por más que fallezca el que la creó. Esos son pequeños emprendimientos, se aplica a las grandes empresas. Pero hay muchísimos mecanismos para que las pequeñas y medianas empresas, que son muy importantes a lo largo y al ancho del país, principalmente en todas las regiones, tengan posibilidades de desarrollarse. Y la sociedad de un solo socio es otro de los instrumentos que va a ser muy positivos. Es algo que en la realidad ya sucede, que muchas personas tienen distintos emprendimientos y tienen que crear varias sociedades ficticias. Ahora esto se puede dejar de lado y una persona que tiene varios emprendimientos puede tener varias sociedades de un solo socio, que es él mismo. Un emprendedor que tiene varias empresas con responsabilidad limitada. Este es un instrumento que no estaba en el derecho argentino, estaba en los proyectos anteriores, pero ahora lo tenemos a disposición y va a ser un instrumento de gran posibilidad para muchísima gente que quiere hacer estas empresas y no tiene a veces los instrumentos. Tiene que crear sociedades falsas donde él tiene el 99% y el otro el 1%. Ahora no va a ser así, no va a ser necesario. Entonces, es importante que otro de los valores, así como tenemos la ciudadanía del siglo XXI, los consumidores, los pueblos originarios, la contratación empresaria es otro de los grandes valores, la seguridad jurídica de este código. Otro aspecto que me parece muy importante, solo mencionarlo, es que este código protege la sociedad multicultural. Y esto se ve mucho en temas de familia, en temas de filiación, porque es un código que no trata de imponer un modelo familiar, ni un modelo de filiación, ni un modelo de nada. Parte del presupuesto contrario, porque en el siglo XIX, donde había sociedades homogéneas, donde todos pensaban de manera similar, y si no pensaban de manera similar, se trataba de que pensaran de manera similar, había modelos culturales que se imponían a través de las leyes. Pero hoy no son las sociedades homogéneas, ya no existen, es una vana pretensión la homogeneidad. Así como en la naturaleza hay diversidad, en la cultura también, y los argentinos en particular tenemos muchísimos modos de vivir muy diferentes, y esa diversidad es nuestra riqueza. Entonces, ¿por qué el legislador va a imponer un modelo de familia? Lo que tiene que hacer es considerar que todos los argentinos y argentinas son adultos, que pueden decidir libremente cuál es su modelo de familia, y en ese sentido, la posición del legislador no es juzgarlos. ¿Con qué derecho? Si acá no hay ilicitudes, hay simplemente diferentes maneras de organizar la vida familiar. Entonces hay quien quiere casarse conforme al estilo del casamiento tradicional, entre hombre y mujer, está el casamiento igualitario, están los que no quieren casarse y simplemente quieren convivir. Y la convivencia es hoy un fenómeno social impresionante, que abarca todas las clases sociales, todas las edades y todas las regiones del país. ¿Cómo lo vamos a prohibir? ¿Cómo lo vamos a ignorar? Lo que hay que hacer es regularla y el que quiera usarla la usa. Nadie prohíbe el casamiento tradicional, pero la convivencia tiene que estar. Y lo mismo en materia de adopción. Tenemos que facilitar la adopción porque es un modelo multicultural. Entonces hay muchos chicos que pueden ser adoptados, pero si nosotros solo pensamos en un modelo de adopción,
la adopción fracasa, porque siempre pensamos que un padre y una madre, hombre y mujer, van a adoptar un niño recién nacido. Y esta es una parte de la realidad, pero hay niños que no son recién nacidos, hay muchos niños que necesitan de la adopción y hay muchas personas que no son hombre y mujer casados y que pueden adoptar. Entonces, si ampliamos la cantidad de adoptantes y la cantidad de niños en adopción, y esto lo organizamos adecuadamente para evitar todas las prácticas fraudulentas que luego conducen a verdaderas tragedias, y establecemos registros de adoptabilidad y aceleramos los trámites, la adopción va a dejar de ser juzgada para ser un instrumento de solución de problemas muy concretos. Entonces, adoptar el valor multicultural es muy importante. Este es otro cambio paradigmático en la regulación del derecho argentino, porque nos cuesta ser multiculturales. Generalmente queremos que los demás piensen como nosotros. Y aceptar la diversidad no es sencillo, pero hay que aceptarla porque en esa diversidad reside nuestra riqueza cultural. Siempre decimos que los argentinos somos individuos exitosos. Bueno, lo somos porque somos muy distintos, muy diversos. Entonces hay que permitir que esa diversidad explote y que cada uno sea libre de organizarse como quiere. En ese sitio cultural, en esa decisión valorativa, es donde se sitúa este código que básicamente ha dado una gran apertura en materia de familia. Casi diríamos que hoy es el código más multicultural en materia de familia que existe en el derecho comparado, que es acorde con nuestra realidad, porque en definitiva de lo que se trata es de acercar las normas al sentido común, a lo que hace la gente, siempre y cuando no sea ilícito o censurable. Pero si solo es diferente de lo que pensamos, lo importante es acercar el derecho al sentido común y no alejarlo, porque si lo alejamos no se aplica y si no se aplica pierde credibilidad. Y esto es esencial en un sistema de derecho que funciona. La idea es que la ley esté lo más cerca del pensamiento común de una población. Si solo es una ley para algunos o muy cerrada o muy alejada, no se va a aplicar, va a ser cuestionada o va a ser ignorada y eso afecta seriamente a un sistema jurídico y a las instituciones. Y finalmente, en materia de valores, creo que uno de los más importantes es la protección ambiental que tiene este código. Nosotros decimos que el ambiente es uno de los temas más importantes que tiene hoy en nuestro planeta. A nivel global, diría yo que es lo más importante que se discute. Si nosotros seguimos con esta ceguera sistemática respecto de lo que pasa en el ambiente, no le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos ningún futuro. Y muchas veces escuchamos promesas para los jóvenes, pero esas promesas son meramente declarativas si no nos ocupamos del ambiente. Y la verdad es que ocuparse de los temas ambientales requiere también cambiar el modo de pensar, porque nosotros preferimos ignorarlo, y es lo que pasa en gran parte de nuestro planeta. Se ignoran los temas ambientales. No es que la ignorancia sea porque no se conoce, es una ceguera deliberada, porque cualquiera hoy se da cuenta que los inviernos no son como antes y que como consecuencia de eso ya no se vende la ropa de invierno que se vendía hace 50 años, esos tapados gruesos. Es una cosa muy sencilla que refleja el calentamiento global. Cualquiera se da cuenta hoy que una inundación transforma la civilización en algo muy precario en 24 horas. Hay ciudades en nuestro país y en muchos otros países del mundo en los cuales hubo inundaciones y en 24 horas no solo falta la luz, falta todo tipo de energía,
servicios médicos, sino que volvemos a periodos previos al contrato social. Volvemos al Leviatán de Thomas Hobbes. Vienen los asaltos, las peleas. Hay ciudades que se han transformado en 24 horas en verdaderos caos. La civilización es precaria frente a la naturaleza. Fíjense lo que ocurrió en Nepal. Tremendo, es decir, y era previsible. Tuvieron los geólogos una semana antes diciendo acá va a haber una falla y va a venir una situación dramática. Y lo dramático no es la naturaleza, sino que los daños, como bien lo explicaron ellos, los causan los edificios mal construidos. Entonces, cuanto más edificios mal construidos en lugares riesgosos hay, más daños van a sufrir las poblaciones. Y justamente la parte más importante de la humanidad está ubicada en zonas de riesgo. Claro, cuando ocurre esto, en Nepal a los pocos días, en las 24 horas, ya la situación era caótica, no había forma de organizarlo socialmente. La gente se desespera, hay peleas por subirse a un micro. Yo leía eso y digo, realmente había micros que sacaban a la gente de la ciudad de Katmandú y la gente se peleaba por subir a un micro. Semejante nivel de desesperación es previo a cualquier concepto de civilización. Entonces, ignorar esto es una ceguera irresponsable. Por eso nosotros insistimos siempre que hay que actuar y no reactivamente. Está bien reaccionar, pero hay que actuar proactivamente, es decir, prevenir. Por eso este código tiene muchas disposiciones sobre la prevención de los daños ambientales y establece que hay que comportarse conforme a la protección del ambiente que prevé el artículo 43 de la Constitución. Y por eso acá en el título preliminar se protege el ambiente. Se dice también que el ejercicio sobre los bienes uno tiene derecho a tener bienes, pero debe usarlos sin afectar la sustentabilidad, la flora, la fauna, los ecosistemas, el agua. El agua, que es un gran tema. Fíjense, Naciones Unidas está trabajando sobre el derecho al agua potable, que nosotros lo habíamos incluido y fue suprimido, pero ahora hay casos en el mundo en los cuales los tribunales están discutiendo sobre si le dan o no agua a una ciudad. No es un tema menor, por suerte no lo tenemos todavía, pero en 20, 30, 50 años las disputas sobre el agua potable van a existir. Entonces hay que pensar esto, hay que pensar en el mañana. Por eso es que se regula esto y se regula también el consumo sustentable. No solo la producción, sino también el consumo. Nosotros vivimos en sociedades de consumo, pero después los desechos del consumo provocan grandes problemas y el código lo señala como un tema, ¿no? Lo señala, es decir, hay que tener también precaución respecto del consumo sustentable. Es decir, estos son grandes valores que yo creo que son los valores de nuestra sociedad, que están hoy en este código, y por eso decimos que este código es un poco las banderas que los argentinos podemos tener hacia el futuro. Y por eso nos interesa tanto la fase de implementación, porque aquí no hay que pensar solo en la ley sancionada, sino que hay que pensar en la ley aplicada. Y esto que también es algo muy sencillo, sin embargo, no se cumple fácilmente. Uno de los grandes temas que se discuten en el mundo de hoy es justamente este, el de la implementación, que significa hacer cumplir la ley por los mecanismos de coerción legal, lo que los ingleses llaman el enforcement, no cumple, bueno, lo fuerza a cumplir, para eso está el sistema judicial. Pero también, y mucho más importante, es que la ley se cumpla naturalmente. Esto se llama el compliance, el cumplimiento de la ley porque es razonable, porque
nos propone valores que nos interesa seguir, porque está de acuerdo con las convicciones de una sociedad. Eso es el compliance, que la sociedad hable el lenguaje del derecho y se comporte progresivamente conforme al lenguaje del derecho. Por eso este código ha sido pensado para que estas dos áreas tengan una gran fase, que es la que tenemos hoy en día. Por un lado, el enforcement, es decir, la aplicación por parte de los poderes judiciales, y en eso estamos. Hoy hay cursos a lo largo y a lo ancho del país llevados adelante en los poderes judiciales, básicamente de las provincias, porque son los provinciales y de acá la Justicia Nacional los que tienen que aplicar este código, en los colegios de abogados, en las universidades, en los colegios de escribanos, de contadores. En esto hay muchísimo interés, pero también, y por eso en estos lugares hay que hablar de lo otro, el interés está en que la sociedad se encamine hacia estos valores, es decir, una sociedad multicultural, los derechos de la ciudadanía del siglo XXI, la protección del ambiente, la seguridad jurídica, los pueblos originarios. Estos son valores importantísimos, pero ¿qué relevancia tienen los valores? Nosotros vemos hoy un fenómeno en todo el mundo, no es solo un fenómeno local, pero hay una distancia cada vez mayor entre la gobernabilidad global y lo que hace el ciudadano común. Y esta distancia, que nosotros siempre decimos, sin ánimo de criticar a nadie, pero es que hay una agenda de poderes, de disputas de poderes institucionales, que son legítimas y tienen que existir, y hay una agenda del ciudadano común que cada vez se ve menos reflejada en esta otra. En muchísimos países esto pasa y genera una suerte de apatía institucional, porque de esto no se habla. Es decir, son temas que no están hablándose todo el tiempo en la agenda pública, como debería ser. Y si no se hablan todo el tiempo en la agenda pública, generan apatía, pero la apatía no es algo generalizado, porque nosotros vemos comportamientos altruistas, es decir, gente que hace algo sin tener una motivación económica a lo largo y a lo ancho de todo el planeta en temas como estos. Si ustedes se fijan a qué dedica el tiempo libre la gente hoy, hay muchísimas organizaciones, y la Argentina es un gran ejemplo de eso, que tienen finalidades altruistas en relación a estos valores. Hay muchas organizaciones ambientales en el país que pelean para evitar la deforestación, para evitar que se extinga una especie, para que el agua sea más pura, que protegen las ballenas, que protegen de todo. Hay cientos de organizaciones en la Argentina y en el mundo. Hay muchas organizaciones que luchan contra la discriminación de la mujer, de los niños. Hay muchas otras que luchan por las enfermedades, para que se solucionen problemas de enfermedades. Hay muchas organizaciones de todo tipo. Y esto es lo que nosotros llamamos un perfume de Popeye. Es como que se respira en la humanidad de hoy muchísimo interés de la gente por actuar en temas específicos. A lo mejor no lo que sucedía hace 50 años atrás, donde se organizaba en grandes grupos para hacer grandes transformaciones. Ha cambiado el mundo y hoy la gente se dedica a cosas muy específicas, pero con un gran contenido. Y dedica mucho tiempo a esto, muchísimo. Desde aquellos que meditan para salvar el planeta, a los que buscan comida más sana, fíjense en la agenda de todas las organizaciones no gubernamentales que hay en el país y en el planeta, y es extraordinariamente rica. Y esa agenda está impregnada en la conducta de cada uno. Y entonces
lo que nosotros pretendemos es relacionar estos valores con esa agenda individual. Es decir, a eso llamamos compliance, a eso llamamos el cumplimiento normal de la ley. Que todos los ciudadanos tomen estas banderas, las tomen como propias y digan: queremos una sociedad más multicultural, queremos una sociedad que proteja el ambiente, queremos una sociedad más igualitaria. Son temas en los cuales no hay grandes diferencias. Esto lo hemos visto en el proceso parlamentario, en las discusiones que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país. Hubo mucha coincidencia en estos temas centrales. Obviamente en un código tiene que haber diferentes opiniones sobre aspectos muy específicos, pero en estos temas centrales no hubo grandes discusiones. Y por eso decimos, son temas en los cuales los argentinos estamos de acuerdo. No hay grandes divisiones. Entonces trabajemos sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa. Y esta agenda concreta, es la que lleva a que las sociedades vivan conforme a derecho. Este impulso de la sociedad civil llevando a la sociedad hacia un lugar donde hay valores. Los valores y las emociones que hay detrás de estos valores hacen que la gente se entusiasme por algo. Ese entusiasmo nosotros lo vemos a lo largo y a lo ancho del país, en cuestiones muy concretas, en muchísima gente, y eso es lo que pretendemos con una gran transformación cultural que se está generando. La gente toma estos temas mucho más allá de lo que es un código civil y comercial, que es una parte, pero sí es cierto que hay muchísimo entusiasmo en los temas centrales, porque uno puede ver que no se habla del ambiente, pero sí hay muchísima gente en todos los pueblos a lo largo y a lo ancho del país peleando por el ambiente. Uno puede decir, no se habla en las grandes esferas del derecho a la imagen o de las personas de edad avanzada, pero esto es algo que está en la lucha cotidiana de muchas personas, lo mismo que los consumidores, y trasciende un código. Por eso también hay que hablar de valores que guían a la sociedad, y eso es lo que pretendemos, que se genere ahora una nueva etapa que llamamos de implementación, donde estas dos fases estén presentes: un poder judicial en sentido amplio, activo, haciendo que esto se cumpla, y luego una sociedad fortalecida en utopías, en ideales, en cosas que den sentido más allá de las peleas menores que a veces tenemos, que también existen, deben existir, pero también tenemos que pensar en cómo trascenderlas. Ese es un poco el mensaje que le queríamos transmitir en estos minutos, y muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias.